la máquina inyectora de plásticos. Montar y calibrar un molde en la máquina inyectora de plástico y realizar la inyección de plástico con el correspondiente ajuste de los parámetros de inyección. En primera instancia, se nos presentaron los polímeros en forma de pellets que el CIMA tiene en existencia y el molde maquinado en aluminio con los que trabajaríamos. Enseguida, se nos explicaron brevemente las piezas de las que consta la máquina de inyección, el funcionamiento de cada una y el proceso a seguir para realizar una inyección de plástico. Primero, hicimos pruebas para comprobar el funcionamiento de la platina móvil. La desplazamos de atrás hacia adelante y la presionamos contra la platina fija. Después, montamos el molde en ellas, fijándonos en que las caras de las dos placas coincidieran y nos aseguramos de la cantidad de pellets en la tolva. Posteriormente, ajustamos los valores de la máquina manualmente para proceder a la descarga del material hacia el molde. Cerramos la compuerta y accionamos el mecanismo de cerrado de las platinas para comenzar la inyección. De aquí, el proceso se vuelve autónomo. Los pellets entran en el molde, se calientan y en unos 10 o 30 segundos máximo, la pieza está lista. Al desmoldarla, descubrimos que no se había hecho un ajuste adecuado de la cantidad de pellets y repetimos el proceso con nuevos ajustes, unas 4 veces, pero ahora en modo automático, hasta llegar al resultado esperado. En el primer intento, la cantidad de pellets fue totalmente al tanteo, por eso la pieza salió solamente a la mitad. En el segundo intento, basándonos en el primero, aumentamos la cantidad de pellets, pero sin embargo esta salió con huecos. Fue hasta el tercer intento cuando nuestra pieza salió completamente perfecta. La unidad de cierre y la unidad de inyección. La unidad de cierre tiene la función de sujetar el molde con suficiente fuerza en su lugar para que esté alineado con la otra parte del molde y éste se mantenga cerrado durante la inyección. Por otro lado, la unidad de inyección busca derretir el plástico e inyectarlo en el molde a través del canal distribuidor. El primer paso de este proceso es ingresarlos en la tolva. Después, eliges la temperatura adecuada para poder derretir los pellets que elegiste para tu pieza. Finalmente, empiezas el proceso ya sea manual o automático de la máquina y la unidad de inyección empujará el plástico hacia adelante y lo administrará en el molde. Eso funciona mediante un husillo, que es un tornillo alargado, dentro de la unidad de inyección que calienta y empuja el material hacia adelante. También existe una válvula que impide que el plástico fluya hacia atrás. Un molde se ajusta al sujetador del molde mediante tornillos que tienen sus laterales y pasadores que tienen sus superficies. Los tornillos laterales ajustan el molde en su lugar, mientras que los pasadores que se encuentran en la superficie se ajustan a la segunda parte del molde. Esto para garantizar que las partes del molde no se muevan y no haya errores en el proceso de inyección. El termoplástico inyectado fue polipropileno. Este tiene alta estabilidad térmica, la cual le permite trabajar durante un largo periodo de tiempo a una temperatura de 100 grados centígrados en el aire. Una de las ventajas que tiene este plástico es que ante otros plásticos es ligero, tiene alta resistencia a la tensión y compresión, resistencia a ácidos y bajo coeficiente de absorción de humedad. Tiene gran capacidad de recuperación elástica y alta resistencia al impacto. El polipropileno se puede utilizar a diferentes grados. Esto depende de la longitud del polímero, por lo tanto puede tener un sinfín de aplicaciones en sus diferentes grados. Pero de las más conocidas son para recipientes de todo tipo, tapaderas de botella, autopartes, juguetes, bolsas de plástico, etc. Durante la práctica pudimos observar que algunas de las piezas tuvieron defectos de huecos y deformaciones. Esto ocurre por muchas razones, tal como que no haya tanta presión en la inyección, o la velocidad en la que se suministró no fue la correcta, o que no se enfríe uniformemente, o que la pieza sea difícil de separar del molde. Esto ocurre porque tal vez no estaba bien sellado el molde y había burbujas de aire al momento de inyectar el plástico. En nuestro caso, el número de pellets no fue el indicado. La máquina de inyección se divide en dos secciones principales, la unidad de cierre y la unidad de inyección. En la unidad de cierre tenemos dos piezas principales,
la platina fija y la platina móvil. En la unidad de inyección tenemos dos piezas principales, el husillo y la tolva. Esta es la placa que utilizamos para la práctica, cuenta con una placa fija y una placa móvil. La placa fija es la que cuenta con el bebedero, que es por donde se inyecta el plástico. Y la placa móvil cuenta con los pasadores de ajuste, que son para que la placa se mantenga en su lugar en el momento de la inyección. La inyección de plástico es un proceso de manufactura utilizado alrededor del mundo para hacer muchas de las cosas que usamos hoy en día. Para una empresa es de vital importancia generar la mayor cantidad de producto con los mejores estándares de calidad en el menos tiempo posible. El desarrollo de esta tecnología de producción masiva, sin duda, es clave para poder generar más ganancias con menos esfuerzos en todos los tipos de sectores de trabajo. Y México cuenta con grandes suministros de este material. Yo aprendí la importancia de hacer los cálculos requeridos para saber la presión que debemos aplicar en la inyección y la cantidad de pellets que necesitamos para nuestro molde y así optimizar el proceso. Yo aprendí la importancia y utilidad que se le puede dar a este proceso en la elaboración de productos que usamos a diario en muchos ámbitos de nuestra vida. Yo aprendí que los diferentes tipos de polímeros que existen y cómo, según sus propiedades y aplicaciones, afectan su proceso de inyección. Yo aprendí que hay que pedir asesoría al momento de utilizar una máquina que desconocemos, ya que requiere de muchos parámetros para utilizarla eficientemente.